Vamos a leer algunos pasajes bíblicos antes de comenzar la palabra o la reflexión que vamos a estar hoy. Recuerde que la pastora hace 2 viernes consecutivos, el viernes pasado y el viernes de la semana anterior, estuvo hablando acerca del tema de la soberanía. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, él ya explicó claramente el primer mensaje de la soberanía. Y el viernes pasado siguió hablando acerca de la soberanía y yo quiero seguir en esa línea de pensamiento, hablando sobre lo que es la revelación de la soberanía de Dios con relación a Israel y con relación a la iglesia. Vamos a tratar de poder comenzar y para ello los invito a que abran su Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, voy a leer 2 pasajes bíblicos. El uno se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, y luego pasaremos a leer en el libro de Isaías, 46. Vamos a comenzar leyendo lo que nos dice la palabra en el libro de Crónicas, capítulo 29, verso número 11. Y David está hablando aquí, está orando ante la presencia, está realmente confesando verdades tangibles que deben de ser demarcadas en nuestra vida, porque la palabra es la misma, Dios es el mismo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Entonces nos dice el verso número 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Isaías 46, exactamente el verso número 9, dice así: Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Diga conmigo, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde, ¿qué cosa? El principio, y de la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, que es un tema tan importante que la pastora compartía con nosotros, hay 2 cosas que están por encima de cualquier tipo de discusión o cualquier reclamo teológico. Hay 2 cosas sumamente importantes. Primero, saber que Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Lo segundo, que el hombre es responsable. Diga conmigo, Dios es soberano y el hombre es responsable. ¿Responsable de qué? Responsable de someterse a la soberanía de Dios. Porque lo que va a acontecer en el hombre y en la mujer
es el resultado de poder entender la manifestación o magnificencia de la soberanía divina. Entonces, cuando nosotros leemos como David expresando en Primera de Crónicas, o el profeta Isaías, Dios hablando a través de voz del profeta Isaías, tanto en un pasaje como el otro podemos ver una de las cosas que se destaca en ambos pasajes bíblicos, y es que deja bien claro que no hay una competitividad de dioses, sino que hay uno solo, llamado el Dios Todopoderoso. Los hombres en sus filosofías cargadas de humanismo y de tantas ideologías baratas y fábulas artificiosas, tratan cada vez más de degradar a Dios en estos tiempos más que nunca y colocarlo en un segundo término cuando Dios está por encima de todas las cosas. No solo es negar que Dios los creó y nos creó, y que todo lo que Dios creó lo hizo perfecto, porque Él es soberano para hacerlo, y también que Dios tiene una manera particular de poder relacionarse y de revelarse a cada ser humano. Sin embargo, son muy pocos los que cada vez pueden creer menos en lo que es la soberanía de Dios. Sin embargo, todo lo que ocurre en el cielo, en la tierra y en todo lo que Dios mismo ha creado, que es todas las cosas, es directamente las propias manos de Dios que intervienen siempre. Entonces no tenemos que sorprendernos nosotros como hombres y mujeres que estamos hoy en esta noche aquí en la casa del Señor hablando acerca de esto, es que debemos de entender que por más que el hombre intente degradar a Dios, no significa que su soberanía se va debilitando por la actitud del hombre, porque Dios sigue siendo soberano. Ahora, ¿cómo podemos definir lo que es la soberanía de Dios? ¿Cómo la podemos definir? Hace muchos años atrás, hablar de la soberanía era un tema muy normal, predicarlo en las diferentes iglesias, en los diferentes púlpitos. Se habla mucho acerca de la soberanía de Dios. Hoy es un tema que prácticamente ha desaparecido de la mayoría de los púlpitos y se pierde tanto tiempo hablando de tantas cosas que no edifican, y la soberanía de Dios se ha dejado a un lado. Porque la soberanía, cuando tenemos revelación acerca de la soberanía de Dios, nuestra condición, nuestra actitud, nuestra relación con Dios cambia radicalmente. Y esto es lo que justamente el escritor ahí en Crónicas dice claramente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. No hay la menor duda. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el sobre todas las cosas. Tuya es mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia, nada me pertenece, simplemente soy un administrador de las cosas que por gracia divina Él ha determinado colocar en mis manos, pero ante Dios un día rendiré cuenta cómo realmente funcioné como ese administrador o mayordomo de la responsabilidad que Dios ha delegado sobre mi vida, o sobre tu vida también tendrás que dar cuenta. Ahora, la soberanía de Dios es una expresión que en otros tiempos, como he dicho hace un momento, era muy entendida. ¿Por qué a la gente le es tan difícil entender la soberanía de Dios en estos tiempos? Porque cuando tú tienes la revelación de la soberanía de Dios, eso te va a conducir a agradar a Dios en todas las cosas, pues el saber que Él es soberano es lo que produce en ti es un santo temor reverencial dentro de tu vida y de tu comunión con Él. Primero, lo que vamos a establecer y entender es que la soberanía de Dios es justamente una expresión o una terminología o un atributo, porque es uno de los atributos divinos de Dios, es la soberanía. Y debemos de entender que eso siempre ha existido y existirá eternamente con Dios. Lo segundo es que el entender la soberanía de Dios
es una expresión que regularmente era utilizado en muchos libros, en muchas literaturas, en mucha enseñanza, y hoy prácticamente no se habla acerca de eso. La soberanía de Dios era un tema frecuentemente expuesto en el púlpito en todas las denominaciones e iglesias en el mundo entero, y hoy prácticamente ya de esa palabra ha sido quitada y son muy pocos los que están hablando acerca de esto. Una de las cosas interesantes que la soberanía de Dios nos muestra y nos ha mostrado a aquellos que tenemos el conocimiento para poder entender, discernir y comprender la importancia de la soberanía de Dios, es que esta era y es una verdad que consuela el corazón de los creyentes, que da estabilidad en la fe de los cristianos y que forma el carácter de madurez en la vida de los creyentes en Cristo. Soberanía. Entonces, cuando anunciamos muchas veces de diferentes maneras y formas la importancia de la soberanía, entonces para algunos esto no tiene mayor sentido. Pero necesitamos entender lo que nos está diciendo Crónicas y lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a discernir claramente. ¿Qué más podemos hablar de la soberanía de Dios? Aparte de todo lo que explicó la pastora, estoy simplemente ampliando este concepto. La soberanía de Dios, ¿qué queremos decir con esta expresión? Lo que queremos decir claramente que la soberanía nos habla de la supremacía y de la superioridad de Dios en todas las cosas. No hay manera de discutir, no hay manera de alegar, no hay manera de negar que Dios está por encima de todo. Diga conmigo, Dios está por encima de todo. Él está por encima de mi vida, Él está por encima de mi familia, Él está por encima de la economía, Él está por encima de los gobiernos, Él está por encima de las naciones, Él está por encima de todas las cosas. Entonces, cuando nos habla acerca de que la soberanía de Dios nos revela la supremacía de Dios, nos da a entender que Dios es Rey de reyes y que es Señor de señores. Él está sobre toda autoridad existente en la tierra, no solamente de reyes y gobernantes y los que determinan o ejercen diferentes niveles de autoridad en las naciones, sino que también la soberanía del Señor nos hace entender que Él es Señor de señores. Él es el Señor más alto. Por lo tanto, Dios es como soberano, es Dios todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hemos explicado, lo hemos predicado en esta casa muchas veces. Dios es todopoderoso. Decir que Dios es soberano es declarar que Él, como altísimo, como el Olán, como lo más alto que existe, Él hace que todo se haga conforme a su voluntad entre las huestes de los cielos, entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué se te ocurre hacer algo así? Porque Él, por eso, es soberano, para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y en donde Él quiera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mire este texto interesante de Daniel capítulo 4, el verso 35. Capítulo 4, verso 35, Daniel dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Decir que Dios es soberano, entonces, iglesia amada, es entender que es una de las máximas declaraciones que podemos encontrar en la palabra del Señor, que Él es el omnipotente. Sabemos que hay 3 atributos que no pueden ser compartidos con el hombre. Eso lo hemos predicado en esta casa. Algunos lo recuerdan, otros muchos se olvidaron. Pero 3 atributos que no pueden ser compartidos con el hombre, y es la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia.
Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente porque Él es soberano, es el poseedor de todo poder en los cielos y en la tierra. Y a su nombre damos gloria. De modo que nadie puede frustrar sus consejos, nadie puede anular lo que Él ha determinado hacer, ni impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad, ni decir ¿qué estás haciendo? Porque Dios es soberano. Mire este salmo tan precioso, el Salmo 115. Si había una verdad innegable en la vida del rey David, es que él tenía una connotación profunda acerca de lo que implicaba la soberanía de Dios. Y en el Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho y lo hará. ¿Decimos amén a esto? ¿Por qué no repite conmigo? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho y lo hará. Hay otro salmo también que nos habla acerca de esto. Todo esto tiene una connotación con la soberanía de Dios. Él hace todo lo que Él quiera porque Él es soberano. Salmo 22, 28. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. El Salmo 2 dice que Él se ríe desde el cielo los que están tramando las naciones. Y acá este texto dice: porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. ¿A dónde irán a parar todos esos jerarcas que se creen dioses en la tierra? Porque solamente en el cielo y en todo el universo y en toda la creación existe un único Dios soberano. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo también orienta a su hijo espiritual en capítulo 6, verso 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Te das cuenta? La iglesia tenía un concepto claro acerca de la soberanía de Dios. Lo que pasa es que cuando tú tienes una revelación, insisto, lo que he dicho al principio, de la soberanía de Dios, tú vas a conducirte en tu relación con Dios con una santa y profunda devoción y con una santa y profunda reverencia. Y esto es interesante lo que Pablo está enseñando a su hijo espiritual Timoteo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, la soberanía de Dios en las Escrituras es absoluta, es irresistible, es infinita. ¿Te das cuenta? Cuando digo la palabra infinita, es que no hay manera de tú medir. No hay manera de tú medir ni la altura, ni la profundidad, ni la anchura de la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios, según las Escrituras nos enseña, y todo eso está establecido en las Sagradas Escrituras, es que es absoluta, es irresistible, es infinita. Cuando afirma que Dios es soberano, este hecho realza la autoridad, la supremacía, de poder entender que Dios como soberano realza su derecho para gobernar todas las cosas, todo el universo que ha hecho para su propia gloria. Si tú le permites que Él gobierne y controle y dirija tu vida, también es poderoso Dios soberano para guiar tu vida a toda verdad y justicia, pues también tú eres creado para ser algo, instrumento que traiga gloria a su nombre. Por lo tanto, todo lo que Él ha creado, diga conmigo, lo ha creado para su gloria. Mi vida debe de ser para su gloria. Mi casa debe ser para su gloria. El lugar donde nos congregamos debe ser para su gloria. Y según le agrade en su voluntad perfecta y pura, Él va a manifestar lo que Él determina hacer en su soberanía. Mantenga fresco esto en la mente. El texto que hemos leído, justamente cuando le preguntan o intentan preguntar a Dios, ¿qué estás haciendo? Entonces, la afirmación de la soberanía guarda una profunda similitud en la revelación y en la profecía.
Vayamos entendiendo esto. Cuando el profeta Jeremías habla acerca de la soberanía, porque todos los profetas tenían muy claro, tenían el entendimiento desarrollado y la revelación de parte de Dios para entender la profundidad de la soberanía. Lo hizo Isaías, de ello habló mucho Ezequiel, pero también el profeta Jeremías habló acerca de que Dios tiene el poder de revelar y tiene el derecho como Dios. Y aquí él pone un ejemplo muy particular que nos va a hacer entender y nos va a hacer consciente de lo que estoy explicando acerca de esta temática tan interesante. Entonces, cuando Dios habla con el profeta Jeremías, él le pone el ejemplo del alfarero y el barro. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Si ustedes se acuerdan, ustedes deben saber dónde está escrito ese pasaje que Dios le revela a Jeremías se acerca del alfarero y el barro. ¿En qué capítulo de Jeremías está eso? Sin buscarlo ni en el teléfono ni en la Biblia. ¿En qué capítulo está? Aleluya, Padre celestial, Dios de toda bondad y misericordia. ¿Usted está seguro? Aleluya. Estoy hablando de Jeremías, no estoy hablando de Ezequiel. Ok, esto es uno de los capítulos que más rápidamente yo he aprendido de mi juventud. No. Ustedes están confundiendo Jeremías con Ezequiel. Y yo no estoy hablando de Ezequiel, estoy hablando de Jeremías. Y entonces el alfarero se encuentra en el capítulo 18. ¿Cómo ustedes se van a olvidar de clase número 1 para el próximo viernes haberse leído todo el capítulo 18? Pero mire esto es maravilloso. Dios lo lleva en revelación, en visión, al profeta Jeremías a la casa del alfarero. ¿Y qué tiene que ver la casa del alfarero y el barro con la soberanía de Dios? Vamos a explicar esto. Nos dice que el alfarero puede moldear el barro en la forma que él quiera. Decimos amén. El alfarero tiene la capacidad de moldear el barro en la forma que él quiera. Y es interesante lo que continúa diciendo el escritor, el profeta Jeremías, lo que Dios está hablando con él. Y ese alfarero no solamente tiene la capacidad de moldear el barro y dar la forma que él quería, sino que él también tenía la habilidad y la posibilidad de hacer una masa, de la misma masa, un vaso para honra y otro para vergüenza. ¿Me van siguiendo? De la misma masa. Él hace un vaso para honra y hace un vaso para vergüenza. De esto nos habla mucho el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el apóstol Pablo se refiere a los vasos de honra y los vasos de deshonra. Permita al Señor de gloria, en su soberanía divina, que Él determine hacer de nosotros y de cada uno de los que estamos y somos parte de la familia espiritual, permita que todos seamos vasos de honra. Pero cuando Jeremías está recibiendo la instrucción de Dios, lo que Dios le está revelando a Jeremías, que así como el alfarero da la forma que quiere al barro y lo moldea y le da la forma que quiere, esto significa que el alfarero es soberano sobre el barro. ¿Qué significa? Que él puede hacer lo que él quiera, como él quiere, cuando quiere y dar la forma que él quiere. Cada uno de nosotros somos una creación única de parte de Dios y Él nos da la forma que Él ha determinado. No te quejes por los ojos, no te quejes por la nariz que tienes, ni por la boca que tiene, ni por el cabello que tiene, ni por la estatura que tiene. No te molestes. Es que Dios en su soberanía le ha placido hacerte a ti único, a ti única. No hay nadie que se parezca a ti, porque Dios es único.
Él como alfarero divino nos da la forma que Él quiere. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces sigue y continúa diciendo que, entonces es evidente que afirma que Él no está sujeto a una norma ni a una ley, sino que todo está sujeto, el hombre, lo que Dios ha creado está sujeto a su voluntad. Él no está sujeto a tu voluntad, tú tienes que estar sujeto a su voluntad. Amén, decimos. Necesitamos entender que nosotros como barros en las manos del Señor, que nos da la forma que Él quiere, tenemos que estar sujeto a su voluntad, a su naturaleza divina, pero Él no tiene ninguna obligación de dar cuenta a nadie de lo que Él hace o deja de hacer. Es interesante. Dios no le da cuenta a nadie, pero sí tú y yo tendremos que dar cuenta a Dios un día, personal e individualmente. Él es soberano en todos sus atributos, soberano en la manifestación de su poder. Lo ejerce según Él quiere, cuando Él quiere, en donde Él quiere y a como a Él le plazca. Ejemplo notables tenemos en la Biblia. Faraón endureció su corazón y Dios dijo: aquí el soberano no eres tú, el soberano soy yo. Y te voy a demostrar que yo soy el soberano, porque cuando más tu corazón se va a endurecer, voy a manifestar el poder de mi soberanía. Lo pasó por un proceso de 10 plagas, porque él se resistía a que Israel fuera al desierto a adorar a Dios. Deja a mi pueblo que vaya para que me adore. Entonces hubo una confrontación entre un ser limitado que era Faraón y el Dios soberano, y siempre Dios prevalece, porque es único en su soberanía. De esto podríamos hablar mucho, ¿verdad que sí? Tenemos ejemplos notorios con aplicaciones espirituales que tienen que ver con nuestra relación con Dios y tiene que ver con la soberbia, el orgullo y la vanagloria del ser humano, que trata de negar, de resistir y degradar la soberanía de Dios, pero por más que el hombre intente degradarlo, Él sigue siendo Dios en toda el esplendor de su majestad. Tenemos el ejemplo de Amalek. ¿Se acuerdan de Amalek? Amalek era un pueblo enemigo de Israel, quería destrucción total de Israel, y sin embargo Amalek fue continuamente confrontado, y podemos observar que Moisés, mientras oraba, Amalek era vencido, porque Dios es soberano. Tenemos el ejemplo de ciudades tan fortificadas impidiendo que Israel llegara al destino que Dios había designado, como Jericó, una gran ciudad amurallada. Nadie podía pensar que esos muros podrían venir abajo sin siquiera el ser humano mover una sola manera de romperlo. Jericó nos muestra que Dios es soberano. Faraón nos muestra que Dios es soberano. Amalek nos muestra que Dios es soberano. La tierra de Canaán, poblada por gigantes, nos muestra que Dios es soberano. David venciendo a Goliat nos muestra que Dios es soberano. Daniel protegido del foso de los leones nos muestra que Dios es soberano. Y los 3 amigos de Daniel, aleluya, librado del pozo, del fuego ardiente, nos muestra que Dios es soberano. Y recuerde que dentro de esos 3 caminaba uno parecido al Hijo de los dioses, porque Dios es soberano. Es tremendo. La soberanía de Dios en el misterio del endurecimiento de Israel es una de las realidades que nos muestra que Dios es soberano. ¿Por qué en estos tiempos, donde estamos hablando de la soberanía de Dios y el gobierno de Dios, tanta gente tiene tanto problema en entender el plan y el propósito asignado de Dios en su soberanía para Israel? ¿Y por qué la gente tiene problema de entender el propósito del misterio de la iglesia? La Biblia nos habla de 10 misterios que se realzan de una forma muy clara, y de eso hemos escrito un libro, Los misterios de Dios revelado. Y una de las cosas interesantes es que Dios habla en su soberanía que la iglesia es un misterio de Dios, pero dentro de la soberanía divina.
Israel también es un misterio de Dios, pero dentro de la soberanía divina. Mírenme lo que dice Romanos capítulo 11, verso número 25. Voy a comenzar hablando acerca de esto, para luego, entonces, en la continuidad, hablaré, no hoy, acerca de la soberanía de Dios en el misterio de la iglesia. Porque dice Romanos 11, 25. ¿Lo tienen todos? Es bueno que usted lo marque ahí, la Biblia. A mí me gusta más la Biblia física, porque la Biblia física yo lo marco y lo puedo ver en cualquier momento. Entonces, porque no quiero, hermanos, Romanos 11, 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. ¿Qué le ha acontecido a Israel? ¿Está leyendo conmigo, sí o no? ¿Qué le ha acontecido a Israel? Comencemos de nuevo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un misterio dentro de la soberanía de Dios. ¿Por qué el corazón de Israel se endureció? ¿Y por qué nos dice Pablo hasta que entre la plenitud de los gentiles? Porque Dios tenía en su soberanía ese misterio revelado y mostrado, para revelarnos cuál es el propósito de la existencia de Israel y cuál es el propósito de la iglesia, compuesta de judíos y gentiles indistintamente. Y nos habla que este misterio quizás para muchos sea uno de los más difíciles de comprender. Cuando nosotros vamos a la epístola de Romanos, vamos a encontrar 3 capítulos evidentemente muy notorios, muy claros, que nos habla acerca de una verdadera explicación por medio del Espíritu Santo dada al apóstol Pablo, donde él habla de una forma tan profunda, en un misterio tan intenso, en una gloriosa revelación de la soberanía divina, que él utiliza 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos, para poder describir el misterio de Israel. ¿Por qué la gente, predicadores, pastores, en diferentes lugares del mundo, tienen tantos problemas para poder entender lo que es el misterio de la soberanía de Dios en Israel? Entonces ahí surge, que no voy a entrar en detalle, surge la ley del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel, cuando son dos cosas totalmente distintas. Hay una verdadera connotación bíblica, no hay la menor duda de lo que es Israel en el reloj profético divino y lo que es la iglesia en el reloj profético de Dios, compuesta, vuelvo a repetir, de judíos y gentiles. Ahora, si nosotros leemos los capítulos 9 al 11, y tiempo nos faltaría para desglosar cada uno de los textos bíblicos de estos 3 capítulos, podemos notar que la manera en que Pablo se pregunta a sí mismo y a Dios acerca de esta temática, de lo que estoy hablando, acerca de el endurecimiento de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento, en estos capítulos de Romanos, 3 capítulos, está conectado a un testimonio central que establece un lazo temporal, un tiempo determinado por Dios. Recuerde que lo que para usted es muy largo, para Dios es muy corto, porque un día son 1000 años es como un día ante Dios, no hay diferencia. En la soberanía de Dios el tiempo no existe, Él siempre ha existido en su eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Hoy nosotros siempre medimos los días, los meses y los años y cómo pasan tan rápidamente. Pero cuando tú y yo estemos en la eternidad, ya nos olvidaremos de medir la hora, el tiempo, los meses y el año, porque eso va a desaparecer para siempre. Entonces, el Nuevo Testamento, en estos capítulos que estoy mencionando y en otros capítulos que hace relación el mismo Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra, están conectados a un testimonio central que establece ese lapso temporal
de tiempo en que Israel se iba a mantener endurecido, porque su misterio que los humanos no pueden entender a menos que tengan una revelación de la soberanía de Dios. El misterio del endurecimiento de Israel está conectado directamente con la soberanía de Dios. Dios le place ahora endurecer a Israel, y por otra parte también está ligado a la iglesia de Cristo, porque mientras Israel es endurecido, Dios abre la puerta a todo aquel que crea en él para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso se llama Dios soberano. Entonces, significa que el cumplimiento del reino divino que Dios establece, por lo cual debe ser incluido dentro de los misterios del reino de Dios mismo, existe. Diga conmigo, Israel, la iglesia. Ahora, surge la pregunta. No importa que ustedes no me lo hicieron, pero entonces puede ser que usted me esté preguntando o esté preguntando en su mente en este instante. La pregunta interesante es: ¿endureció Dios a su pueblo Israel? ¿Sí o no? ¿Lo creemos? Lo dice la Biblia. Y él endureció, Dios, a su pueblo Israel, porque, diga conmigo, Él es. Entonces, al leer los capítulos que estoy diciendo, yo quisiera que usted lo lea, tiene una semana para leerlo, muestran que el endurecimiento y la caída de Israel fueron necesarios para que la salvación pudiera llegar a los gentiles. Y mira lo que dice Pablo. Este es un texto que nos aclara muy bien. Mire este texto, es un texto clave. Hay en el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, yo no voy a decirle ahora a todos, pero en cada capítulo hay dos textos claves, que es el misterio dentro de cada capítulo, de lo que Dios, o de la revelación de que Dios es soberano. Y mira lo que dice capítulo 11, verso 11. ¿Por qué Dios endureció a Israel en su soberanía divina, siendo el pueblo amado de Dios? Dios lo endureció. ¿Por qué? Y Pablo responde aquí. Es interesante que cuando estudiamos la Biblia, la propia palabra da la respuesta, da los interrogantes, las preguntas, y también da la respuesta. Entonces el capítulo 11, verso 11 dice: por su transgresión. ¿Por la transgresión de quién? Dice: por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Quién tiene capítulo 11, verso 11 de Romanos? Léalo todo completo, porque yo solamente leí la mitad del texto bíblico. Un momento. Vamos para que todos los escuchen. Sí. Digo pues, ha tropezado. Digo pues, ha tropezado Israel. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahí está el misterio. Israel está endurecido. Negaron al Mesías, rechazaron al Mesías, no reconocieron que él era el Mesías, el que había venido. Pero entonces dice que por su transgresión ellos fueron endurecidos, y Dios en su soberanía los provoca celo con un pueblo que nunca ha sido pueblo. ¿Es Dios soberano? Claro que lo es, en toda la amplitud de la palabra. Así que gocémonos y alegrémonos, porque en este tiempo tanto judíos como gentiles tienen que entrar por la misma puerta de salvación que se llama Jesucristo. ¿Sí o no? Por la misma puerta. Y eso vamos a ir ahondándolo. Por la misma puerta, pero para entrar por la puerta de Jesús, que es salvación, que es la puerta de eternidad, el gentil y el judío tiene que humillarse y arrepentirse.
Ahora mire, los primeros mensajeros se dirigieron a los gentiles debido al rechazo que Israel había adoptado hacia el evangelio, como ocurrió con Pablo Bernabé. Es interesante que la discusión que Pablo y Pedro tuvieron era porque los dos habían sido llamados por Dios, pero entre Pedro y Pablo entendió el misterio de Israel y el misterio de la iglesia. Pedro decía, no, yo voy a predicarlo solamente a los judíos, es mi llamado. Bueno, síguele predicando a los judíos, no hay ningún problema. Pero Pablo, como parte del Sanedrín y parte de instructor que había sido instruido por Gamaliel, uno de los rabín más grande en ese tiempo, él tuvo un llamado para irse a los gentiles. Y mira lo que dice, que es interesante, lo que dice Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Está entendiendo? Entonces, por lo tanto, lo que dio origen al endurecimiento de Israel en el ministerio de la soberanía de Dios, lo que dio origen al endurecimiento de Israel fue la actitud de terquedad e incredulidad de Israel hacia Dios y a su soberanía. Ellos fueron endurecidos porque ellos rechazaron la soberanía de Dios, porque, ¿sabes qué? Ellos pensaban que ellos podían manipular y controlar a Dios a su antojo. Entonces, un Dios que tú lo controles deja de ser soberano. Los hombres se creen dioses, pero todos los hombres son controlados, dirigidos, manipulados. Es interesante, esto me agrada, me entusiasma. Aquí mismo Pablo también advierte a los mismos creyentes de entre los gentiles que cuiden de no ser soberbios, orgullosos, vanagloriosos, pues tampoco Dios los va a perdonar a ellos si toman la misma posición que tiene Israel. ¿Tú estás entendiendo esto? ¿Por qué la incredulidad de Israel es considerada un misterio dentro de la soberanía de Dios? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué la incredulidad de Israel es considerada un misterio dentro de la soberanía de Dios? Y Pablo establece esta verdadera apreciación y revelación, y establece de una manera muy inspiradora por el Santo Espíritu que la incredulidad de Israel es temporal, no es para siempre. Diga conmigo, la incredulidad, el endurecimiento de Israel es temporal, no es para siempre. Y que en los tiempos del fin Dios tratará directamente con Israel. Por otro lado, es precisamente la caída y la condición de esta nación la que obra como salvación en un propósito divino del cumplimiento profético de Dios, que lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, porque tenemos una actividad especial. ¿Te das cuenta? El poder desgranar, escudriñar, ir a lo profundo de la palabra de Dios y la revelación, y entender de una forma extraordinaria que Dios tratará directamente con Israel. Por otro lado, y es precisamente la caída y la condición de esta nación la que obra para salvación. Y mientras ellos están endurecidos, Dios abre oportunidad al mundo entero, porque Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Porque de tal manera Dios amó al mundo, porque de tal manera Dios soberano amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos da una verdadera revelación de la soberanía de Dios. Porque de tal manera amó Dios a Israel, que ha dado su Hijo unigénito para que ellos no se pierdan. No, Él dijo a todo el mundo. Aleluya. Y yo alabo al Señor por eso. ¿Cómo es posible entonces esto? ¿Y cómo se puede entender esto? La caída de Israel fue una experiencia triste para Dios, si cabe la palabra decir eso, y en cierto sentido provocó
en él una manera nueva de establecer su diseño y voluntad. Dios dice, bueno, este pueblo me ha rechazado, ha vivido de la manera que ha querido, me ha desobedecido, ha ido detrás de los baales y de los dioses que no ha sido dado para practicar sino la costumbre de las naciones. O sea, Dios quiso en un momento dado ver la condición de Israel y dice en su soberanía, bueno, Dios en su soberanía divina dice, ahora yo voy a ampliar la oportunidad de salvación. Y yo doy gracias a Dios, porque mientras Dios endurecía y mientras Dios mantiene endurecimiento en Israel, mi corazón late por la presencia de Dios y tu corazón late por la presencia de Dios. Esto no es algo que está en la soberanía de Dios. Dios quiso bendecir a todas las naciones a través de Israel. Mas debido a su incredulidad parecía que Satanás había logrado desbaratar aparentemente, transitoriamente, momentáneamente el plan divino de las edades. Y con todo esto Dios no se inmutó por ello ni dejó de ser Dios. Diga conmigo, no dejó de ser Dios. Y un pequeño remanente creyó el mensaje de Jesús, lo propagó por todo el mundo en los primeros días de la edad de la iglesia primitiva. El mensaje de Jesús estuvo a cargo de los apóstoles, luego de todos y cada uno de los discípulos, y ha anunciado el evangelio en todo lugar donde se abrían las puertas. Mira lo que dice capítulo 8, verso 1 y 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban a todas partes anunciando el evangelio. Entonces es interesante, iglesia, atienda y comprenda esto. No se deje llevar por el espíritu de tanta negatividad y tanta confusión que hay hoy en día. Para muchos hablar de las profecías en torno al tema de Israel y su plan a través de los tiempos es algo particularmente propio, en que los que predicamos de esta manera y creemos lo que dice la Biblia tal como lo describe de una forma tangible y clara, no me lo invento ni lo imagino yo, sino estamos para estudiar la palabra del Señor. Algunas veces se nos trata de que somos demasiado fanáticos de interpretación de aquellas cosas que creen en las profecías bíblicas y más especialmente en lo que se refiere a Israel. Cuando tú tienes una revelación clara acerca de la soberanía de Dios, tú tienes que entender, hasta que no se cumpla o la plenitud de los gentiles no se cumpla, Dios no va a tratar con Israel. Significa que ¿cuándo se va a terminar la plenitud de los gentiles? Cuando Dios cumpla el proceso de la iglesia. Amén. Entonces, para Dios comenzar con Israel, ¿qué tiene que pasar? Terminar con la iglesia. Porque son dos acontecimientos en la soberanía divina de Dios. Con todo lo que pueda llegar a decir eso, aleluya, no nos afecta, ya que el movimiento profético de Dios ha determinado por medio de su propia palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia, que se cumplirán por encima de cualquier criterio. Lo que Dios ha determinado se va a cumplir por encima de cualquier discrepancia que los humanos puedan plantear en esta hora para negar la realidad de la presencia de Dios. Dios está por encima de cualquier criterio humano. Decimos amén. Entonces recordemos que Dios mismo garantiza que su palabra confirma cada uno de los hechos que Dios ha revelado. Por lo tanto es necesario nosotros que observemos con detenimiento todo aquello que tenga una relación directa con el movimiento de Israel y las naciones. Como decía el otro día mi esposa hablando con una persona, decía, no, pero ¿por qué tenemos que orar siempre por Israel? ¿Acaso no podemos orar por aquí, por allá? Sí, hay que orar por todas las naciones. Claro que sí que hay que orar por todas las naciones. Pero el Señor nos dice que debemos de orar especialmente ¿por qué? Por Jerusalén y por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar nosotros como creyentes por la paz de Jerusalén? Porque es la capital del reino milenial de Cristo.
Por eso que Satanás trata de atacar, destruir, desintegrar a lo que es la capital de Israel, a Jerusalén, porque es la capital del gobierno milenial de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces el cuidado, la preservación, la restauración de Israel es una figura entre uno de los misterios más profundos que a la gente, especialmente a muchos predicadores, pastores e iglesia, le cuesta entender. Y es tan sencillo, tan bien explicado en la palabra del Señor. Pero no para aquellos que seguimos creyendo en la revelación de Dios, de la palabra de Dios del Todopoderoso. Nosotros sí creemos lo que Dios nos está mostrando. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, la nación de Israel está, ¿cómo está? Diga conmigo, endurecida. No solamente tiene un endurecimiento espiritual, porque abiertamente rechazaron al Mesías, sino que como consecuencia de esta condición, un juicio divino ha caído sobre toda la nación, de tal manera que están endurecidos. ¿Quién los endureció? ¿Quién endurece? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Quién endurece el corazón de mucha gente que no quiere saber nada de Dios? Y tú le hablas, y tú le hablas, y tú le hablas, y tú te dices, yo no puedo entender cómo esta persona está tan dura de corazón. ¿No será que en algún momento Dios le ha dado tantas oportunidades que la misma condición, la misma condición, la misma desobediencia, la misma blasfemia, la misma rebeldía ha sido llevado a un proceso de endurecimiento? Dios endureció el corazón de Faraón. Dios ahora endurece a Israel, toda una nación endurecida. ¿Lo está viendo o no? ¿Sí o no? Todos, aparentemente parece que no, pero todos están en lo que es endurecimiento. ¿Por qué? Rechazaron al Mesías, vino juicio divino, y el profeta Isaías habló lo siguiente. Mira lo que dice. Dice Dios a través del profeta Isaías, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Mire lo que, ese es lo que Dios determinó. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Cuando Dios habla las cosas en la Biblia, en la palabra, no le discuta a Dios. Dios sabe mejor que tú y que yo. Él no se equivoca, tú te equivocas, yo me equivoco. Dios es perfecto, tú y yo somos imperfectos. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Entonces Dios dice a través del profeta, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ver por cierto, más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. ¿Quién ha hecho todas estas cosas? Entonces es evidente que la actitud, el comportamiento de Israel hacia Jesús los llevó a que esta profecía dicha por el profeta Isaías se cumpliera literalmente. Y Pablo, hablando a los corintios, ya voy terminando, dice, pero el entendimiento, Pablo, mira que es tremendo porque Pablo habla mucho de esto. Pero el entendimiento de ellos, refiriéndose a Israel, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo ha sido quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 1 Corintios capítulo 3, versos 14 y 15. El velo literalmente de Moisés representa un velo espiritual que Israel tiene, que impide a Israel
que pueda comprender la profundidad de las profecías cumplidas y cumpliéndose en el Antiguo Testamento, para poder contemplar la nación entera la gloria de la palabra de Dios que es en Cristo. Entonces significa que Israel está así porque Dios lo ha permitido, porque Él es soberano. Ahora, Pablo afirma en estos textos que hemos leído que ciertamente esta situación no será para siempre, y llegará el momento que esta condición cambiará radicalmente, y cada vez está más cerca. Esta condición está más cerca de cambiar por completo. Después de 2000 y tantos años, esta condición está por cambiar. Pero cuando se convierta, mire qué interesante. Pablo sigue hablando en 2 Corintios 3, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les va a quitar. Aleluya. Y yo alabo y glorifico al Señor en esta noche, porque mientras el apóstol Pablo establece que Israel ha sido apartado del lugar que Dios le había colocado de bendición, para que por un tiempo tú y yo como gentiles podamos ser llevados a ese lugar de bendición, de la cual Israel ha rechazado, y por lo tanto temporalmente ha sido impedido para ello, pero llegará un momento que serán llevados de nuevo a un estado de bendición. Mientras tanto, Israel sigue endurecido. No se endurezca nunca tu corazón de una verdadera relación con el Dios soberano. Aleluya. El endurecimiento es el misterio de la soberanía divina, que no había sido conocido por voluntad humana ni en el programa humano. Es la manera que el Espíritu Santo tiene de revelarse a los hombres que Dios ha llamado para servirle, a indicarnos y establecernos que el endurecimiento es un misterio. Mi pregunta es, después de haber escuchado esta palabra, ¿todavía sigue siendo un misterio para ti por qué Israel está endurecido? ¿Sí o no? ¿Sigue siendo un misterio para ti en la soberanía de Dios por qué Israel está endurecido? ¿Sí o no? Entonces, la única manera que el corazón del hombre hoy puede ser endurecido es a efecto del pecado y la desobediencia. Y esas consecuencias traen maldición y muerte. Apartarse de la soberanía de Dios para seguir sus propias ideologías e ídolos, como lo está haciendo el mundo. El corazón de la humanidad está siendo endurecida por el pecado, por ir en contra de lo que Dios mismo en su soberanía ha indicado. Pero gloria al Señor damos en esta hora, y vamos a continuar dentro de 2 viernes claramente de que Dios sigue siendo soberano. Nos queda un poco más hablar de Israel y lo vamos a ampliar. Vamos a tocar varios puntos acerca de esta temática muy interesante. Pero gloria al Señor. Mire finalmente lo que dijo Israel cuando Jesús estaba en la cruz, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo, y no se puede salvar él mismo. Si es el Rey de Israel, descienda ahora mismo de la cruz y creeremos en él. Ahí dejamos un alto, lo continuamos la próxima oportunidad. La soberanía de Dios en el endurecimiento de Israel y la soberanía de Dios en el cumplimiento que llega y está llegando a su fin del cumplimiento de la plenitud de los gentiles.
Ponte de pie. Aleluya. Espero que haya aprendido algo. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios de amor y Dios de misericordia. Señor, si hay algo que tenemos que reconocer es que tú eres soberano en todas las cosas. Fuiste soberano en la manera como lidiaste y cómo creaste y formaste a la nación de Israel. Eres soberano en la manera como has tratado con esa nación a través de todos los siglos y de miles de años. Eres soberano, Señor, para revelarnos en ese misterio de Israel, también el misterio de la iglesia. Sí, la iglesia es un misterio de tu soberanía. Y como decía, Señor, David, y como decían los profetas, no podemos decirte qué haces. Porque cuando tú haces lo que tienes que hacer, lo haces perfecto. Cuando nosotros tratamos de interferir humanamente, aquello que es perfecto, aquello que es puro, aquello que es santo, es alterado en nuestra vida. No porque tú lo hayas permitido, porque tú lo hayas hecho así, sino porque nuestra decadencia espiritual, nuestra forma de no tener la revelación clara a través de los misterios de tu palabra, nos hacen olvidar que tú eres soberano. Pero Dios, como soberano que eres, yo te doy gracias. Porque tienes cuidado de nuestra vida. Y es mejor depender de ti que depender de cualquier hombre. Es mejor depender de ti que de cualquier consejo natural humano. Por eso que los humanos fallan y están fallando cada vez más. Por eso que millones de personas van rumbo a un estado de deploración, de caos, de conflicto, de desorden, porque escuchan demasiado la voz de los hombres y la voz del mismo diablo. Y han dejado de ser susceptibles para oír la voz de tu espíritu. La voz de la revelación del Espíritu Santo que nos hace discernir, comprender, entender que en esa soberanía tan gloriosa tuya hay misterios que solamente tú nos puedes revelar y enseñar a profundidad para que podamos discernir los tiempos que nos estamos confrontando, para que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo, para que no seamos sorprendidos como el ladrón en la noche. No, Señor, que no seamos sorprendidos como cuando un ladrón aparece sin esperarlo. Señor, ayúdanos a discernir lo que tú nos quieres comunicar. Danos luz del Espíritu, danos revelación del Espíritu. Señor, esto es lo más importante. No cuánto podemos hacer y cuánto podemos conocer, sino cuánto podemos recibir de entender y conocer el misterio más profundo de tu soberanía divina. Lo que no éramos pueblo, somos pueblo. Los que no eran hijos e hijas, ahora somos hijos e hijas. Te adoro, Señor, te glorifico en este día. Ayúdanos a discernir, Señor, que nuestra vida se tiene que mover en esa dirección. Cuando viene la dificultad, la presión, la prueba, el dolor, la enfermedad, las dificultades, tantas cosas, Señor, que muchas veces vienen a la vida del ser humano, ayúdanos a discernir que tu palabra está por encima de todo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Úngenos para
retener tu palabra. Úngenos para caminar en ella. Úngenos para movernos en esa dimensión del Espíritu. Kuramashenda la Masaya. Hiramake terebe shotoroboy, sherebakata remandere kotorobosoya. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza solamente a ti, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios soberano. Gracias, Señor. Ayúdanos a amarte intensamente. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a ser apasionados por tu presencia. Ayúdanos, Señor. Guíanos a toda verdad y justicia. Y a nos recordar todas las cosas que tú nos enseñas. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Rey, te damos gloria porque en ti, a través de ti, somos vencedores. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, te damos gloria. Sigue, Señor, ministrando en fortaleza en la vida de, Señor, tu siervo Fernando. Sigue restaurando por completo su vida, su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cada una de las peticiones de oración que hermanos y hermanas están pidiendo, Señor, pon tu mano poderosa sobre ellos. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque tú eres Dios y nosotros tus hijos. Gracias porque tú eres nuestro Dios soberano. Y eso nos llena de fortaleza. Amén y amén.